Dios le bendiga a todos mis hermanos en este precioso día que el Señor ha preparado para cantarle, adorarle y bendecir su santo nombre. Y en este día vamos a cantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Amén. Vamos a cantarlo con gozo para Él. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Y del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Ten fe, hermano, ten fe, nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Ten fe, hermano, ten fe, nos tiene que levantar. Ten fe, hermano, ten fe, nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Amén, Él nos tiene que levantar, amén, porque nosotros confiamos y nos gozamos siempre en Él. Allí cierra tus ojos donde estás. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que Él esté con nosotros, aún en las pruebas, en las dificultades, aunque pasemos mares, aunque pasemos por el fuego, el Señor está con nosotros. Mi Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Dile, mi Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Para ser mi Redentor vive.
horrenda tormenta. Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamaba, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, Él vive. Porque nuestro Redentor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Vamos a estar pasando por acá a nuestro pastor Luis Leones. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos de la Misión Cristiana Quirio. Una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Hoy vamos a tener un tema que se llama el diseño que resiste. El diseño que resiste. Vamos a hablar del diseño que Dios nos dio, cómo nos diseñó el Señor a cada uno de nosotros, de qué estamos hechos. Entonces es muy importante eso, que lo tengamos en cuenta. Quiero decirle que cada persona es diferente una de la otra. A veces nosotros vemos unos gemelos y uno dice, son igualitos. Sí, uno dice que son igualitos, pero no son iguales, porque la vida de cada uno de ellos es diferente. Es una edición exclusiva de parte de Dios hacia los seres vivos, entonces, sobre todo al ser humano. Entonces Dios los hace de manera exclusiva. Y quiero que tengan en cuenta esto. Nadie puede decirte a ti la verdad de tu vida sino el mismo Dios. Voy a repetir eso. Nadie puede decirte a ti algo de tu propia vida, sino Dios, que fue el que diseñó tu vida. Entonces vamos a ver de qué estamos hechos. O sea, por eso se llama el mensaje del diseño que resiste. Estamos hablando de un diseño que resiste. En tiempos atrás, hace muchos años, las cosas se hacían para durar. Es decir, hace muchos años atrás, en los tiempos míos, una nevera duraba 50 hasta más años. Las cosas se hacían para durar. Las camas duraban 50 años hasta más. Y todas las cosas que se hacían antes
el diseño con que lo hacían era para durar más. Hoy en día, una nevera no dura mucho tiempo. Y si se te daña, el repuesto vale más que la misma nevera. Entonces, anteriormente, las cosas eran diseñadas para durar. Por eso es que hoy en día no es madera lo que vemos, se llama aglomerado. Eso es lo que vemos. Pero cuando uno veía o hacía una cama de madera, de roble, esa cama duraba muchos años, porque ese era el diseño con que lo hacía. Entonces, vamos a mirar la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, verso 13 al 14, en la versión viviente. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Dice el 14: gracias por hacerme complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Ahí está hablando el salmista David. David está hablando allí y está diciendo David que la obra que Dios hizo en él, la forma en que Dios lo diseñó, fue de una manera maravillosa. Y la palabra que dice entretejiste, lo que significa esa palabra es bordar. O sea, Dios bordó todo lo que hizo en nuestra vida. Bordó la nariz, bordó todas esas capacidades que nosotros tenemos, la belleza y todo eso, Dios lo bordó en ti. Por eso el salmista reconoce que lo que Dios hizo en uno es una obra maravillosa. O sea, las capacidades que tiene todo ser humano con exclusividad es maravilloso. Entonces, quiero que entiendas esto antes de profundizarnos más, para que tú veas a qué nos vamos a referir con lo que se refiere al diseño. Entonces, hay algo importante. Por ejemplo, David entendió eso de las maravillas que Dios había hecho, la entendió él. Pero hay una parte en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2 del libro de Génesis, verso 21, versión o traducción Dios viviente, dice así el verso 21 del capítulo 2 de Génesis: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Dice el 23: al fin exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ahora, quiero que nosotros notemos aquí la palabra huesos. Esa es la palabra que quiero que notemos. El hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del barro. Pero cuando Dios hizo a la mujer, dice que tomó de su costilla. Entonces, cuando el hombre dice hueso de mis huesos, la palabra hueso en el hebreo significa estructura. Estructura. O sea, en pocas palabras, la estructura es la fortaleza con que nosotros fuimos hechos. O sea, el diseño con que Dios nos hizo a nosotros fue con un diseño de fortaleza. De fortaleza porque Él dice en su palabra, dice: en el mundo vamos a tener aflicción. Nadie puede evitar los problemas en la vida. Y Dios nos capacitó con un diseño, una estructura de fortaleza
De manera que el hombre, óigame bien, hermano y amigo, el hombre, y cuando hablo del hombre, está también hablando el hombre, está capacitado para enfrentar toda clase de problemas en la vida. La cuestión no es que vengan los problemas, sino que podamos superar cada problema. Entonces, Dios nos diseñó con una estructura de fortaleza, Nos dio esa capacidad, ¿verdad? Podemos pasar por el fuego, no nos vamos a quemar. Podemos pasar por el agua, no nos vamos a ahogar. Entonces, pasaremos por las cosas y volvemos de nuevo al diseño de Dios. Es como la palma, ¿verdad? Se dobla con el viento y luego vuelve a su estado original. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, Dios nos hizo. Por eso es que Romanos dice, capítulo 8, verso 28, todas las cosas vienen a mí. ¿A quién dice? A los que aman a Dios. O sea, todas las cosas. O sea, aunque sean malas, nosotros las convertimos en cosas buenas. ¿Por qué? Porque podemos superar todas esas cosas, porque fuimos hechos de un diseño, de una estructura de fortaleza para la gloria del Señor. Entonces Dios nos ha dado una capacidad para pasar momentos duros y volver de nuevo al diseño de Dios. Esto lo llaman los psicólogos, lo llaman resiliencia. O sea, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, ¿verdad? Como la muerte de un familiar, etc. O sea, tiene esa capacidad. Eso lo puso el Señor en nuestra vida. O sea, todos nosotros, todos los seres humanos y aún los animales tienen esa capacidad de resistir cualquier problema en la vida. Yo quiero narrarle un cuento para que usted me logre entender también con lo que tiene que ver con este mensaje. Dicen que habían dos ranas. Habían dos ranas que ellas eran muy amigas y ellas andaban brincando de aquí para allá y de allá para acá. Siempre se convidaban a estar juntas, esas dos ranitas. Una se llamaba Sinforosa y la otra se llamaba Margarita. Entonces, ellas andaban brincando para allá. Un día, por estar jugando y brincando, hicieron un salto muy alto y cayeron en un gran tazón de leche. Ahí cayeron y comenzaron a brincar para poderse salir de ahí del tazón de leche, pero no podían. Y Sinforosa comenzó a decir, no vamos a poder, no vamos a quedar aquí, no vamos a morir aquí. Y Margarita, la rana Margarita decía, no, nosotros vamos a salir de aquí, nosotras saldremos de aquí, no te preocupes. Pero pasaban las horas y todo, y ellas pasaban allí, y la rana Sinforosa, ella era muy negativa. Ella entonces comenzó a decir que ella se iba a morir, que ella se iba a morir, que se iba a morir. Y en un momento dado se murió Sinforosa y quedó Margarita. Y la rana Margarita comenzaba y ella decía, no, yo aquí yo tengo que salir, como sea tengo que salir de aquí, pero yo no voy a morir en este tazón de leche, yo no voy a morir aquí. Y entonces ella comenzó a batir las patas, y duro comenzó a batirlas, de tal manera que la leche se convirtió en suero, en una mantequilla, de manera que ella pudo subirse arriba de él. Cuando ya se convierte en mantequilla, pudo subirse ahí, brincó y se salió del tazón. Entonces, eso significa, esas dos ranas tipifican o simbolizan que en la vida vamos a encontrar dos clases de personas. Una, la que se enfrenta al mismo problema, pero que dice, yo voy a vencer, voy a llegar, voy a alcanzar. Y habrán otras clases de personas que se van a dar por vencidas. Son personas que dicen, como decía la ranita Sinforosa, va a decir, me voy a morir. Y esto, en este día te digo, ¿eres Sinforosa o eres Margarita? Entonces,
eso tenemos que analizarlo porque vamos a tener problemas en la vida. Acuérdense de Job. Job tenía un diseño, el diseño que resiste. Tenía una estructura, Job. De manera que en un día Job perdió todo, los hijos y todo. Lea la Biblia y usted encontrará que Job en un día lo perdió todo. Todo lo que luchó Job por sus hijos, por todo lo que tenía, sus riquezas y todo, aún su salud luchó y en un día Job lo perdió todo. Job pudo haberse arrepentido de seguir a Dios, pero Job no lo hizo. Nunca, escuche esto, nunca perdió la confianza en Dios. Nunca perdió la esperanza, Job, nunca. Entonces, Job tenía un diseño que resiste, una estructura poderosa. Ahora, escuche esto, al igual que la rana sinforosa y la rana margarita, ambas ranas tenían la misma estructura. Los seres humanos tenemos la misma estructura. Porque cuando Dios dice que cogió de la costilla del hombre y dice hueso de mi hueso, usted está viendo allí que todas las personas fuimos hechos con la misma estructura. O sea, tenemos la misma fortaleza. El problema es que hay algunos que la usan y hay otros que no la usan. Así como la rana, ¿verdad? La rana usó esa estructura y pudo salir del momento difícil en que ella estaba. Entonces, todos nosotros tenemos esa estructura y tenemos que ponerla en práctica allí, porque en el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades y tenemos que usar esa estructura. Dios no nos hizo de algo endeble, Dios nos hizo con fortaleza para enfrentar los momentos difíciles en la vida. Por eso, cuando calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado, Dios salvó a Mesach y a Abednego, a pesar de que la situación era difícil. Pero ellos creyeron, ellos confiaron, ellos nunca perdieron la esperanza de que Dios podía librarlos y los libró. Así fue Daniel. Los leones no pudieron comérselo, no pudieron hacerle daño porque Daniel confió en el Señor pese a las circunstancias. Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos tremendos y tenemos que usar de ese diseño que Dios nos dio para poder enfrentarnos a todas las cosas en la vida. Hace unos días predicaba yo un mensaje de esto y le decía a mis hermanos que antes de conocer yo al Señor, mi mamá se mató, se quitó la vida, se estranguló. ¿Ve? Entonces, yo pude pasar por todos esos momentos, pude pasar por esos momentos adversos, momentos difíciles. No es todo el mundo que se le mata a la mamá y es algo terrible en la vida. Y yo tuve que enfrentar momentos difíciles en esos momentos y esa estructura, comencé a usar la estructura que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros fuimos diseñados con una estructura poderosa y está ahí en el libro de Génesis, en la palabra huesos de mis huesos. Esa palabra huesos significa estructura y la estructura significa fortaleza. Entonces fuimos hechos con fortaleza, para poder enfrentar todos los momentos difíciles de la vida. Por eso usted notará que José, por ejemplo, José lo echaron en la cisterna, lo vendieron los hermanos, lo calumnian allá y él siguió adelante. Y usted encontrará el mismo Cristo. Cristo pasó por momentos difíciles, lo llevan a la cruz allí y es un ser humano igual como tú y como yo. Un mismo ser humano. ¿Cómo aguantó todo eso? Tenía una estructura poderosa. Entonces, así es lo que nosotros somos. Dios nos hizo de un diseño que tiene una fortaleza terrible. Y todos los siervos
del Señor pasaron por momentos difíciles, todos ellos. Y uno se pone a pensar, uno admira a Job, uno dice, mira Job, mira todo lo que Job hizo. Pero es que Job tenía esa estructura y la usó. Es que tú también tienes la estructura, tu diseño y mi diseño. Nosotros fuimos diseñados por Dios, y usted notará que en el libro de los Salmos donde leímos, dice, me entretejiste. ¿Qué es entretejer? Es bordar. No sé si usted sabe lo que es bordar. Usted sabe cómo bordan las mujeres, cómo hacen eso, y eso es tremendo. Y el Señor nos bordó, nos hizo tremendo, o sea, una cosa tremenda. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder enfrentar momentos difíciles. Hace unos días que ocurrió la tragedia en Tasajera, está un hermano cristiano que veía ahí, que daba el testimonio por uno de los canales de televisión de aquí de Colombia, y él decía, en ese evento que sucedió en Tasajera, perdió 3 hijos, y tiene uno que ya le dieron de alta. Entonces él decía, Dios me ha dado fortaleza. Y yo le digo una cosa, hermano y amigo, es difícil perder 3 hijos. Es algo tremendo, Y mira ese señor cómo hablaba con aquella fortaleza. Y esa fortaleza que él tiene, también la tienes tú. Todos la tenemos. Dios nos diseñó con esa fortaleza para poder enfrentar toda la situación. Entonces, por eso es que la palabra que usted encontrará que dice todas las cosas nos ayudan. Mira lo que dice, nos ayudan para bien. Dice, a los que aman a Dios, conforme a su propósito, son llamados. O sea, que hay un propósito. Y usted sigue leyendo más adelante, y usted encontrará en el libro de Romanos, en el capítulo 8, más adelante, dice que nosotros somos más que, no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Ven? Entonces, ahí habla de que nosotros tenemos una estructura poderosa que Dios nos dio para poder enfrentar todas las circunstancias de la vida. No sé qué problema tenga usted, pero Dios te ha dado fortaleza para soportar todo eso, para enfrentarlo. La situación no es enfrentar el problema, es superar el problema. Entonces dice la Biblia, y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Entonces allí es donde se nota que Job pasó por todas esas circunstancias, pero Job venció, superó aquel problema. Y por eso es que Dios le dice al mismo diablo, no hay un hombre como Job. Dice, en la tierra de Uz había mucha gente, pero no había un hombre como Job. Job tenía una estructura tremenda, y él la usó. Dice que nunca le echó la culpa a Dios, nunca le echó la culpa al Señor, nunca le dijo fue por el Señor, nunca, jamás. Y lo dejaron solo, sus amigos, su esposa, su familia, todo lo dejaron solo. Pero Job tenía una estructura que resiste, tenía el diseño que resiste, y pudo enfrentar todas esas circunstancias, las superó y pudo hablar de la gloria del Señor. Yo estoy aquí diciéndote que Dios tiene la fortaleza en ti y que puedes enfrentar todas estas cosas. Y de pronto, como le digo, he pasado por momentos difíciles, situaciones adversas, pero siempre tenemos que confiar en Dios. Él ha vencido al mundo. Entonces tenemos una estructura. Dígale a tu amigo, al que está allí, fuimos hechos con una estructura de fortaleza para poder enfrentar todas las situaciones. Por eso es que a veces uno mira en la Biblia y uno a veces se admira. Por ejemplo, de José le dieron esto, le hicieron lo otro, le hicieron aquello, y nada, no lo pudieron doblegar. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, esto y lo otro. O sea, habla de muchas cosas, pero ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque van a haber momentos difíciles en la vida. Así como van a haber momentos de gloria, de bendición, de avivamiento. Sí, eso es verdad. Pero también van a haber momentos difíciles en la vida. Y tenemos que superarlo, avanzar y poder decirle a las otras personas, Dios me pasó por el fuego, pero aquí estoy. He pasado esa prueba. Estoy aquí, ¿verdad? Y poder decirle a las demás personas. Ayer estaba viendo una película cristiana,
donde Dios puede salvar una muchacha que sufre de corazón, y cuando cantaba al Señor se desmayaba y el corazón ya no le servía. Y hay un niñito que es hijo de un pastor, y a veces uno dice, Dios pudo haberle sanado el corazón a la muchacha, pero Dios permite que el niño tenga un accidente y el niño queda paralítico y no se puede mover, y era irreversible la enfermedad, no podía ver, no podía oír, prácticamente estaba muerto en vida, y lo único, dice el especialista, lo único que le sirve es el corazón. Entonces le quitan el corazón al niño y se lo ponen a la muchacha que no podía cantar. Tremendo. Entonces a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué en la vida? Pero el pastor tuvo que aprender a perdonar. Tuvo que aprender a perdonar a aquella muchacha que se llevó a su niño por delante. Lo perdonó, se ganó aquella familia, se ganó la familia donde le donaron el corazón de su hijo. Él pudo lograr ver todo lo que Dios hizo, porque aunque nos duela a nosotros, Dios mira a la gente de otra manera, y eso es verdad. Nosotros tenemos que mirar eso, y que Dios permite algo, pero lo permite con un propósito. Nunca lo hace por hacer, sino con un propósito. Entonces eso nos impacta a nosotros, porque yo me pongo a ver cómo un señor puede perder 3 hijos así en un año, en menos de meses. Aquí eso no tiene, sino, yo creo que no tiene ni un mes lo de pasajera, y en menos de un mes pierde 3 hijos. Y usted ve ahí ese señor, parece, vuelvo y le repito, usted lo ve y parece un roble. Dios le hizo con una fortaleza. Y de pronto hay gente que dice, ¿y que yo no aguanto? No, tú también tienes la misma estructura, tú tienes el mismo diseño, pero tienes que usarlo para poder enfrentarnos a cada circunstancia en la vida. Quiero orar por ti para que tú puedas entender este sencillo mensaje, pero que tiene que ver mucho con la vida, tiene que ver mucho con lo que nos vamos a enfrentar, con las cosas que vienen, con todo esto que está pasando y lo que vendrá en el mundo. Dice la Biblia que la gente se desmayará al ver la situación en el mundo. Y por eso te estoy hablando de estructura, que Dios nos las dio, ya la tenemos, cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por esta oportunidad y te pido, Señor, que mis hermanos y amigos logren entender que fuimos hechos con un diseño divino, con una estructura poderosa para poder enfrentarnos a cualquiera que sea la situación, por muy difícil que sea. Todos los hombres de la Biblia, mujeres y hombres, pasaron por momentos difíciles. Sin embargo, Dios les dio la victoria porque ellos confiaron en Dios, nunca perdieron la fe ni la confianza en el Señor, ni tampoco perdieron la esperanza, y pudieron lograr las cosas, Señor. Por la fe, todas esas cosas las consiguieron, pero no fue fácil. Fueron momentos duros, pero ellos pudieron hablar de tu gloria, Señor. Así como Job, que a pesar de que perdió todo lo que tenía, aún la salud la perdió, Dios lo bendijo en su postrer estado para la gloria de Dios. Y Job hoy lo estamos tomando aquí como un gran ejemplo por aquella fortaleza que él tuvo, y que esa fortaleza que Job tuvo la tengo yo y la tenemos todos, porque fuimos hechos con ese diseño que resiste. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me da de poder compartir este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.